Hace unos años hice voluntariado con una ONG en San José de Cusmapa, un pueblito lindo en el norte del país. Y una tarde iba caminando, platicando con unos niños de 12 años y me comentaron que nunca habían conocido Managua. Recuerdo que me sorprendió muchísimo y al seguir platicando con ellos me di cuenta que en sus vidas nunca habían ni siquiera salido de su municipio. Entonces decidí hacer una mini encuesta y le empecé a preguntar a cada persona que me iba cruzando si conocían Managua. Me di cuenta que en promedio solo 1 de cada 10 personas la conocía y hasta menos habían viajado al mar. Encuestas calculan que solamente un 15% de los nicaragüenses han salido del país y de este 15% solamente la mitad ha viajado más allá de Costa Rica. Entonces pensé, si estas personas no tienen muchas oportunidades de salir de su comunidad, mucho menos del país, ¿qué harán para divertirse fuera de su casa, para inspirarse, para agarrar ideas nuevas? Indagué y me decían cosas como, sacamos la mecedora y nos ponemos a platicar con los vecinos. Vamos a las peleas de gallo, a las corridas de toro, jugamos en los tragamonedas. Y pensé, ¿estas actividades serán enriquecedoras? La falta de entretenimiento enriquecedor y variado la vive más del 70% de los nicaragüenses. En Ciuna, por ejemplo, tienen una piscina pública para todo el pueblo. Los juegos mecánicos llegan una vez al año por 15 días y cuesta 15 córdobas montarse en cada juego. Hasta para los que viven en Managua, la diversión tiene un limitante, su costo. Un concierto vale en promedio 600 córdobas, una obra de teatro entre 120 y 250 córdobas. Entonces, dándome cuenta de todo esto, pensé, wow, las personas de menores ingresos, muchos de ellos de zonas alejadas, o sea, la mayoría de los nicaragüenses, tienen su mundo y su imaginación limitados a un solo lugar. Muchos no han salido de sus pueblos natales y tienen poco contacto con el mundo exterior. Encima de eso, tienen pocas opciones de entretenimiento, pocas actividades culturales y pocos espacios de intercambio. Me gustaría que me levanten la mano aquí quienes ya habían conocido el Teatro Nacional. Bueno, todos ustedes son una gran minoría. Hace poco se publicó una encuesta latinoamericana sobre las prácticas culturales y refleja que en Nicaragua el 86% de las personas nunca han asistido al teatro, el porcentaje más alto de Latinoamérica. En el 2013, el 82% de los nicaragüenses no asistieron al cine, de nuevo el porcentaje más alto de Latinoamérica. El 77% de los nicaragüenses nunca han visitado lugares patrimoniales. De nuevo, el porcentaje más alto de Latinoamérica, empatado con Honduras. Son varios los factores que corresponden a estos resultados, pero un factor importante es que la gente sencillamente no lo tienen a su disposición. Entonces, bueno, toda esta información, ¿qué relevancia tiene para mí? Yo soy mercadóloga y psicóloga y uno de los retos más grandes que tenemos como comunicadores es buscar las formas ideales de lograr una comunicación efectiva con nuestras audiencias meta muchas veces alejadas. Para muchas empresas en Nicaragua, la audiencia meta es la base de la pirámide. Los casi 4 millones de personas, muchos de ellos de zonas rurales, que viven con ingresos menores a $4,000 al año. Estas son las grandes audiencias. Entonces, si yo soy una empresa que vende galletas o leche en polvo o minutos de celular, ¿cómo le llego a estas personas? ¿Con qué le llego a estas personas? ¿Cómo hago para que no solamente lean, vean, reciban mi mensaje, sino que entiendan, procesen, acepten mi mensaje? Radio y televisión son excelentes medios, pero muchas veces se quedan cortos, dándonos solo 30 segundos a 1 minuto para compartir. Entonces, bueno, si nuestro reto de mercadeo es llegarle a la base de la pirámide, y para la base de la pirámide no existen muchas opciones de entretenimiento, ¿por qué no resolver este reto con el entretenimiento? ¿A ustedes qué les gusta hacer para divertirse, para salirse de la casa? A mí en particular me encanta ir al cine. Entonces investigué y me di cuenta que en Nicaragua solo 5 municipios de los 153 municipios en el país tienen un cine. El costo mínimo de ir al cine es de 75 córdobas en días de promoción.
Para la mayoría de los nicaragüenses, el cine es considerado un lujo, no es accesible a las masas. Entonces, ¿por qué no transformamos la idea de ir al cine? Así nació mi proyecto, el cine ambulante. Lo que hacemos es usar un sistema móvil de pantallas inflables, fáciles de trasladar. Pagamos licencias de las películas y convertimos espacios públicos como canchas, polideportivos y parques centrales en salas de cine. Así proveemos entretenimiento sano a cientos de personas y completamente gratis. ¿Y cómo hacemos para llevar a cabo estos eventos? Nos apoyan marcas patrocinadoras. Para cada patrocinador, una tarde de cine es de gran beneficio porque les da la oportunidad de enfatizar mejor sus mensajes y educar más a fondo sobre sus productos. Hasta la fecha hemos tenido un promedio de 800 personas por evento y hemos llegado a muchísimas zonas del país. Aquí les comparto un video corto para enseñarles un poco más. ¿Dónde está su mamá? Mira a su mamá, levante la mano a la mamá si vino, si no se bañó él, está su mamá. Bueno. Sinceramente, felicitarles por tan maravilloso evento. Casi nunca en nuestro municipio se hacen eventos de recreación para la población y especialmente para la niñez. Me parece maravillosamente bueno. Jamás se había montado ningún evento con la trascendencia de este, pues. Realmente es primera vez que se reúne a toda la niñez de Zuna, que se siente feliz, que se siente en armonía. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos respondiendo a una falta de entretenimiento con una estrategia de mercadeo. Estamos uniendo un objetivo social de promover el entretenimiento sano a la base de la pirámide con un objetivo comercial de impulsar la efectividad del mercadeo de nuestras marcas. Y juntos estamos logrando un impacto positivo de una manera económicamente sostenible. Todos salen ganando. Entonces, ¿por qué no hacemos cosas así más a menudo? Y mejor aún, ¿por qué no lo llevamos un paso más allá? Este tipo de plataforma ofrece una gran oportunidad también para educar. Se puede combinar la educación con el entretenimiento y hacer edutrenimiento. El edutrenimiento se ha venido usando por siglos, desde las culturas griegas antiguas que cantaban el poema La Odisea para compartirla oralmente, hasta el mundo moderno, donde el edutrenimiento incluye museos, juegos educativos, documentales y más. Se ha dicho que el edutrenimiento es una estrategia de comunicación para el cambio social, ya que por medio del entretenimiento se pueden abarcar temas sociales como salud y nutrición. Una ONG o una empresa se puede beneficiar también muchísimo del edutrenimiento. Por ejemplo, algo que hicimos una vez con una bebida fue que previo a la película pusimos un video de una doctora hablando sobre la importancia de nutrirse bien y sobre las bondades de las vitaminas y minerales en el producto. Así estamos educando, entreteniendo y logrando un objetivo corporativo. A la vez estábamos integrando responsabilidad social empresarial a la misma estrategia de la marca. De nuevo, todos salen ganando. El próximo mes estaremos llevando de gira al Canto de Bozaguas. Así vamos a seguir concientizando sobre la problemática ambiental que vive la reserva y vamos a compartir este documental nicaragüense con miles de personas que de otra forma no la podrían ver porque no tienen acceso al cine convencional. Al igual que TED le abre la mente a las personas, el cine y las industrias culturales y creativas también. Abrirle la mente a las personas de la base de la pirámide que no han salido de su comunidad puede tener un impacto transformador para el país. Podemos inspirarlos con nuevas ideas, con nuevos conocimientos. Podemos llevarlos de viaje sin que salgan de su municipio. Académicos de las mejores escuelas de negocios se han referido a la base de la pirámide como la oportunidad más grande del mercado del siglo XXI. Y se han escrito libros como La fortuna en la base de la pirámide, incentivando a las empresas a buscar llegar a estas audiencias alejadas. Quiero enfatizarles el día de hoy que la base de la pirámide no solamente representa una fortuna económica, sino también una fortuna de capital humano,
una fortuna de mentes, una fortuna de potenciales actores de cambio. Representa una población que con más inclusión podría llegar a cambiar el panorama de Nicaragua, ya que son la mayoría. Transformar el cine y unir un objetivo social con uno comercial es solo un ejemplo pequeño de las muchas oportunidades que tenemos a nuestra disposición. ¿Qué más podríamos hacer si pensamos más allá? ¿Por qué no transformamos el ir al teatro? ¿Por qué no transformamos el ir al museo? ¿Por qué no impulsamos más espacios culturales y de intercambio y hacemos que el arte y la cultura sean accesibles a más grandes audiencias? ¿Por qué no pensar en grande y llevarle más grandes ideas a la gente? Quiero animarlos a todos ustedes el día de hoy a que empiecen a pensar en formas no convencionales de incluir a estas audiencias grandes muchas veces alejadas. ¿A ustedes qué les gusta? ¿La música? ¿La lectura? ¿Quizás la poesía? Ahora piensen, ¿cómo puedo hacer yo para llevarle esto a más gente? ¿Y cómo lo puedo hacer de una manera económicamente sostenible? Unamos más objetivos sociales y comerciales, hagamos más edutrenimiento, usemos medios nuevos que ofrezcan una experiencia enriquecedora para la base de la pirámide. Así transformaremos el país. Gracias.